Dijimos que resucitar es un despertar a gloria y más gloria para nunca haber más muerte. Resucitar es poder despertar a la gloria, pero para no ver más muerte. Y el ejemplo principal, las primicias de la resurrección, es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que entender que si nosotros no creemos o no tenemos claridad de que Él resucitó, dice la Biblia, vana es nuestra fe, falsa es nuestra fe. Nosotros, el evangelio en el que creemos, el evangelio que nosotros tenemos en el corazón tiene que estar basado en la muerte y en la resurrección de Cristo. Si Él solo hubiera muerto y no hubiera resucitado, dice Pablo, estaríamos en nuestros delitos y pecados. Así que la resurrección de Cristo es sumamente importante. Si Él resucitó, entonces los turnos de resurrección que vienen van a ser una realidad porque están basados en la resurrección de Él. Eso es algo muy importante. Dijimos también que Cristo, las primicias como el primer turno de resurrección, esto lo voy a pasar muy rápido, muchos de ustedes tomaron sus notas. El segundo turno, cuando se abrieron los sepulcros, según Mateo 27:52, los cuerpos de muchos santos, un repaso muy rápido, los cuerpos de muchos santos que habían dormido después de que Él resucitó. Se recuerda que cuando Él resucitó también, dice que los cuerpos de muchos santos resucitaron y fueron a visitar a sus familias, dice. Eso fue un impacto muy, muy grande en Jerusalén y es una figura de lo que va a acontecer en el tiempo que está por venir. Eso es algo bien importante para que usted lo recuerde. Ese es el segundo turno de resurrección. Vimos el tercer turno de resurrección y vimos el término exanastasis, ¿se acuerda? El tercer turno de resurrección es bien importante que lo estudiemos por ser un turno fuera de las resurrecciones. Pero como es un levantamiento al cielo, lo ponemos como un turno de resurrección. Esto lo vimos como una experiencia que se pudo haber dado desde el primer siglo hasta nuestros días. Juan es un ejemplo de eso, Pablo probablemente es un ejemplo de eso, y también lo vimos como el tercer turno de resurrección. Aquí fue donde nos quedamos, ¿verdad? Sí, el cuarto turno de resurrección. Aunque hablamos un poquito de esto, vamos a entroncar aquí y vamos a ampliarnos. Si usted me acompaña a Primera Tesalonicenses, bueno, aquí lo tenemos ya. En esta versión, capítulo 4, del 14 al 16, casi todos nosotros conocemos esos pasajes. Es una de las esperanzas más grandes que tenemos nosotros, es que en el cuarto turno de resurrección dice, tal vez lo vamos a leer completo, creo que no tenemos otro micrófono, bien, ya tenemos uno acá, alguien que lo pueda leer por favor, Primera Tesalonicenses capítulo 4, del 14 al 16. ¿Alguien lo tiene? Lo voy a encontrar más rápido yo, ¿verdad? Sí. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, del verso 14 al 16. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Muy bien, note que dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús.
Dice, cuando dice este verso, se está refiriendo a los 7 turnos de resurrección, no solo a un turno de resurrección. Note que aquí como que englobara todos los turnos de resurrección, partiendo del de Cristo, ¿verdad? Porque dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Veamos los que tendrán este turno de resurrección, los que son esposa del Cordero. En el verso 16, lo voy a leer en esta versión, dice, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Todos aquellos que murieron en Cristo Jesús en un alto grado de consagración. Fíjese que es bien interesante esto, porque usted sabe que nuevamente hay diferentes escuelas, tradicionales algunas, y diferentes formas de interpretar. Algunos creen que todos los muertos en Cristo del periodo de la iglesia van a ser levantados en un evento del futuro, porque para nosotros que estamos viviendo en este tiempo todavía no es escatológico, todavía no se ha dado, lo estamos esperando. Los que creemos en la inminencia de la venida del Señor creemos que eso podría ser en cualquier momento, porque junto con su venida en los aires, es muy llamativo la forma como lo presenta el apóstol Pablo, porque dice, el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Indudablemente, no solamente el Señor va a aparecer, sino que vemos intervención angélica, ¿verdad? Porque dice con voz de arcángel. Y luego dice, y con trompeta de Dios. ¿Por qué se utiliza trompeta de Dios? ¿Será que va a ser una trompeta literal la que se va a oír? ¿O se estará refiriendo realmente a una voz como de trompeta, ¿verdad? Porque en el Apocalipsis dice, y oí una voz como de trompeta. Entonces, lo que vemos nosotros es que la trompeta en todo el Antiguo Testamento, cuando sonaba, era para marcar varios hechos muy específicos en la vida del pueblo de Israel, que siempre va a ser figura para nosotros. Se tocaba una trompeta y el campamento se preparaba, ya sea para marchar en las diferentes jornadas de Israel hacia Canaán, o también para la guerra. Ustedes en el Antiguo Testamento pueden darse cuenta de los diferentes usos de las trompetas. Entonces la trompeta de Dios como que marca un momento específico, donde dice, y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero, como que el trompetazo. No habría problema que fuera literal, porque para Dios que es imposible, ¿verdad? Pero probablemente habla más de una orden, como la orden que recibió Lázaro, ¿verdad? Lázaro, ven fuera, que llegó a los oídos después de 4 días que ya no olía bien. ¿Cómo estarían esos oídos? Pero la voz de Cristo traspasó los tejidos muertos, ya empezando a degenerarse, porque indudablemente esa voz de Cristo con autoridad hizo que Lázaro, en este caso, volviera a la vida para volver a morir. Entonces esa trompeta de Dios marca el momento en el que los que murieron en Cristo Jesús, pero note, en un alto grado de consagración. Esto nos separa, tenemos que decirlo, de muchos grupos de la cristiandad, que creen que todos los muertos en Cristo, de la edad de la iglesia, se van a levantar. Pero lo que vemos nosotros es que, indudablemente, la Biblia nos muestra que hay un grado de consagración que se pide cuando estamos vivos, y que se espera
que esa estatura del varón perfecto, como lo hemos visualizado, como lo hemos visto, como dice el apóstol Pablo en Efesios, ¿verdad?, sea alcanzada en vida. Si todos los muertos o todos los que mueren en Cristo, entendiendo que los que mueren en Cristo son los nacidos de nuevo, no podemos decir que todos los que asisten a un templo o asistieron en vida a un templo necesariamente están en Cristo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Puede haber gente que, simpatizante del Evangelio, asista a los cultos por mucho tiempo, pero no se convierta, no nazca de nuevo, no se le revele Cristo. Entonces, estamos partiendo de que el muerto en Cristo es aquel que genuinamente en vida nació de nuevo. Pero fíjese que, note usted que cuando Pablo habla de ese misterio, dice, no todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Y el mismo pasaje dice, los vivos, dice verso 17, luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor. Nosotros entendemos que ser levantados, dice que el Señor descenderá en las nubes, Cristo. Note que en su venida secreta, su parusía, el Señor se queda en los aires. Eso es bien importante. Conocemos esta venida como su venida secreta por la novia. Aquellos que van a ser levantados, dice los vivos, y me gusta la versión que dice los vivientes. Y acuérdense que hablamos de la vida Zoe, que es la vida del Espíritu. Por eso se habla de consagración. El ser levantados, creo que todos tenemos aquí muy claro, que es un premio. Estando vivos. Pero antes de que esto acontezca, desde que el Señor muere y asciende, y ya llevamos 2000 años más o menos en este periodo, muchos han muerto. Y a ellos les podríamos llamar muertos en Cristo, con todas las salvedades que hicimos. Pero si estos, por alcanzar una estatura, son levantados, indudablemente también los que fueron muriendo en todas estas etapas tuvieron, antes de morir, que haber alcanzado, como diríamos en términos de Enoc, testimonio de haber agradado a Dios. Porque si eso no es así, es mejor morir. ¿Me estás siguiendo? Entonces, cuando se oiga esa trompeta, y Corintios añade un elemento interesante porque dice, a la final, trompeta, como que van a haber trompetazos previos, ¿verdad? Acuérdense que incluso Apocalipsis nos habla de trompetas, ¿verdad? Es interesante ver ese detalle, pero dice los muertos. Acuérdense que aquellos que están en las tumbas, debajo de la tierra, o tal vez en un nicho, ¿verdad? No sé cómo, puede ser en un nicho, arriba de la tierra. ¿Cómo le gustaría a usted estar? De ninguna manera, dice usted, ¿verdad? Pero dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Yo aquí estoy haciendo el esquema y hice esto primero, pero son los muertos en Cristo los que resucitan primero. Ahora, ¿será que va a ser automático el subir? Todos esos detalles, aunque no es el tema, los vamos a ir viendo despacio, ¿verdad? Pero estos son los que
den una estatura. Por eso aquí, volviendo a estas anotaciones acá del cuarto turno de resurrección, los que van a resucitar en el cuarto turno, que son muertos de la era de la iglesia. ¿Cuál es el cuarto turno de resurrección? Los muertos de la era de la iglesia. Todos aquellos que murieron en Cristo Jesús en un alto grado de consagración. Todos aquellos que murieron en este alto grado de consagración desde la cruz hasta, aquí tendríamos que poner el inicio de la tribulación, ¿verdad? Para que sea bien exacto. En este periodo de más o menos 2000 años serán los que se levantarán en este turno de resurrección. Esto es bien importante, porque si nosotros morimos, porque así lo estableció el Señor antes de que Él venga, estaremos en el cuarto turno de resurrección. Esa va a ser nuestra esperanza. Pero si no es así, sino que el Señor viene estando nosotros vivos, lo importante, como dice Lucas, déjeme ver, me parece que es Lucas 12, es que cuando Él aparezca, nosotros, déjeme ver si es el 12, ¿sí? No seamos, como dice acá, verso 36. Parece que no es ese exactamente el que andamos buscando. No sé cómo dicen sus versiones. Sí, como dice, léelo por favor en tu versión, Roberto. El 35, estén preparados, vestidos y con sus lámparas encendidas. Sean como criados que están esperando a que su amo regrese de una boda, para abrirle la puerta tan pronto como llegue y toque. Sí, el verso que estaba buscando es cuando dice que no nos apartemos avergonzados. Ok, mientras buscamos ese pasaje, es bien interesante ese pasaje porque nos habla que cuando Él aparezca, nosotros seamos tenidos por dignos, ¿verdad? De mantenernos en pie. Entonces, sí, por favor. Primera de Juan 2:28. Okay. Ahora, hijitos, permanezcan unidos a Cristo para que tengamos confianza cuando Él aparezca y no sintamos vergüenza delante de Él cuando venga. Note usted, ¿por qué cristianos nacidos de nuevo pudiéramos, hijos de Dios, sentir vergüenza cuando Él aparezca, según ese pasaje que leímos? Por la forma en la que hemos vivido. Y que delante de Él no puede esconderse nuestra verdadera forma de vida. Note que nosotros podemos pasar toda la vida cristiana mostrándole a los demás una fachada, una forma de vida. Pero va a venir el momento que tiene que ver con este turno de resurrección. Obviamente, uno se pone a pensar, bueno, ¿y cómo me voy a avergonzar? Si voy a resucitar es porque di una estatura. Si no, esperaré otro turno. Tendré que esperar otro turno. Pero si yo estoy vivo, ese pasaje dice que nosotros podamos estar en pie. Déjeme ver si no es Lucas 20, porque también Lucas me parece que nos habla un poquito. (20:36). Sí, ese pasaje no lo tenía yo. Sí, es 20:36 o 21:36 el que estaba buscando. Dice de Lucas, sí. Dice, estén siempre vigilantes. Note, estén siempre vigilantes. ¿Qué idea les da a ustedes estar siempre vigilantes?
Siempre alerta. Siempre vigilar ¿qué? Vigilar que Él pueda aparecer, vigilar nuestra vida, nuestras decisiones, pero dice, manténganse, dice esta versión, 21:36 de Lucas, estén siempre vigilantes y oren. Hoy venía oyendo un programa de espigas bíblicas que me llamó la atención, que apareció hoy martes, sobre la oración. Me parece que era una vigilia que teníamos acá, y ese es el mensaje que está pasándose hoy. Y veíamos la importancia de orar. Pero la oración no es un tema, no es una enseñanza, debería de ser una práctica. ¿No es cierto? Continúa. Y dice, y oren para que puedan escapar. Dice, de todo lo que está por suceder. Oren, primero, manténganse vigilantes. Esa vigilancia hoy más que nunca debe ser muy efectiva en nosotros. Y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y presentarse delante del Hijo del Hombre. Ahí me gustaría ver las demás versiones, como dice. ¿Sí? Pero otra versión, ¿cómo dice completo el verso? Ese era el que andaba buscando, sí. A ver qué dice esta del hermano Robert. 21:36 de Lucas. Dice, estén ustedes preparados, orando en todo tiempo, para que puedan escapar de todas estas cosas que van a suceder y para que puedan presentarse delante del Hijo del Hombre. Sí, para que puedan presentarse. Pero, ¿quién tiene Reina Valera? La tuya no es Reina Valera, ¿verdad? Ahí, sí. Para que podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. Eso nos debe de hacer reflexionar a nosotros hoy, mañana, pasado mañana, y todo el tiempo que nos toque vivir todavía sobre la tierra. Dice, oren para escapar de lo que viene, pero también estar de pie cuando Él aparezca. Yo no sé si usted se ha imaginado esa situación, pero ¿no cree que podemos nosotros todos los días estar practicando, aunque su presencia manifiesta, va a ser algo que probablemente no podemos nosotros imaginar totalmente? Pero no es cierto que si en lo personal nosotros tenemos experiencias con Él, es como irnos preparando para eso. Irnos preparando para eso. Por eso, más que una enseñanza que algunos ya conocen, estudiar esto es una reflexión. La escatología es reflexión acerca de cómo estoy viviendo yo ahora. ¿Cuáles son mis pensamientos hacia los míos, hacia mi persona, hacia los demás que se congregan conmigo, hacia mi familia? Tenemos que meditarlo porque la vida está pasando, hermanos amados. El tiempo está volando. Está corriendo muy rápido. Los años pasan muy rápido. Y la pregunta es si nosotros estamos realmente en un proceso que se define en esta gráfica, ¿verdad? Puede ser que aquí inició nuestra vida cristiana. Esto podría ser al año, a 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años. Pero ¿cómo estamos? ¿Cómo estás tú en relación a cuando tú naciste de nuevo? ¿Has avanzado? Porque habla de consagración.
habla de estar preparados, habla de estar en pie para poder participar de este cuarto turno, si el Señor viene después de que nosotros nos vayamos, o si viene mañana, dentro de un año, dentro de 2 años. Eso es bien importante que lo meditemos. Podemos mencionar, dice, algunos ejemplos de estos que los vamos a ver antes de partir con el Señor Jesús. Por ejemplo, aquí se hace una alusión a Aquila y Priscila, Apolos, Teófilo, Onésimo, todos personajes del primer siglo, ¿verdad? Compañeros del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque ya sea que estemos vivos, ellos que se ve en la Escritura, que dieron una estatura, los vamos a ver. Hoy nos ven ellos a nosotros, según Hebreos 11, porque son de los que están en la galería de los héroes de la fe. Ellos nos están observando ahora, pero por ser parte de la era de la iglesia, son unos cuantos ejemplos. Indudablemente aquí usted puede poner al hermano Otto como parte de ese turno de resurrección. Pero note, por supuesto, a los que conocemos nosotros como un familiar que murió dando la talla. Todos vendrán, no como murieron. Aquí es una tesis nada más, ¿verdad? Porque esta edad, aunque algunos pueden decir 40, usted sabe que algunos tienen la idea de que el Señor en realidad no vivió 33 años y medio, sino que vivió 40 años. Pero lo cierto es que esta puede ser una edad nada más significativa, ¿verdad? Muchos que han tenido posibilidades de tener experiencias de ir al cielo, siempre ven a las personas a una edad no ancianos como murieron, sino que los ven a una edad, diríamos, en la flor de la vida, ¿verdad? Entonces, a la edad en que murió el Señor, algunos lo ven así, ¿verdad? Pero eso es solamente una tesis. Realmente lo cierto es que se ve que la misma resurrección va a ser un anciano de 80 años, probablemente lo vamos a ver como era a los 30, probablemente. Lo vamos a ver así, rozagante, ¿verdad? Algunos incluso han tenido algún tipo de experiencia con el doctor y el denominador común de las cosas que he oído es que lo ven joven. No sé si usted ha escuchado alguna de estas experiencias, ¿verdad? Pero claro, no vamos a sentar doctrina en experiencias, así que eso solamente es una tesis, ¿verdad? Quinto turno de resurrección. Aquí nos tenemos que ir a Apocalipsis capítulo 11, verso 3. Note que tal vez vale la pena, puedo borrar aquí, ¿verdad? Que vayamos haciendo una grafiquita que usted puede servirle para que la vaya visualizando en cuanto a la cronología de los turnos. Las primicias, Cristo, ¿verdad? Si como dicen los historiadores, el Señor nació en el -4 o en el -6, usted sabe que el calendario tiene ese error, ¿verdad? El llamado calendario gregoriano, que es el que nosotros manejamos. El calendario judío, usted sabe que no es, en el calendario judío no estamos en el año 2007. ¿Sabía usted eso, verdad? En el calendario judío andamos por el 5000 no sé cuánto. Pero el nuestro es un calendario gregoriano. Le pusieron así porque me parece que un personaje llamado Gregorio fue el que estableció antes de Cristo y después de Cristo. Pero de donde partieron
Muchos creen que el Señor nace en el -4, ADC, o el -6. Están en esa franja. Eso quiere decir que el Señor pudo haber muerto en el 29, otros lo ponen en el 30 DC, ¿verdad? Ahí estarían las primicias. Él, primer turno. Ahora usted dígame el segundo. Casi simultáneamente, ¿verdad? Lo voy a poner así. Mateo 27, 51 y 52. Fue casi simultáneo el segundo turno, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? El tercer turno lo vimos como el turno de la exanastasis, ¿verdad? Posibilidades que se pudieron haber dado hasta llegar. Entonces aquí podríamos poner ese tercer turno que lo vimos como exanastasis. El cuarto turno, Primera Tesalonicenses, desde el 14 hasta el 16. Ahora, noten que aquí que ya lo vimos anteriormente, la resurrección del cuarto turno abre la semana 70 de Daniel. De 7 años, ¿verdad? 3 años y medio acá y 3 años y medio acá. Esa semana 70 tiene resurrección al inicio de esa semana 70, pero está el quinto turno con la resurrección de los 2 testigos, que es lo que vamos a ver ahorita. El sexto turno al final de la semana 70. Estos son los muertos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Aquí es donde le dicen a Daniel, Daniel, ¿cuándo van a suceder estas cosas? Lo vamos a ver en Daniel 12 y le dicen, tú reposa. Pero Daniel no resucita junto con todos los del Antiguo Testamento antes de la semana 70, sino que al final. ¿Por qué? Porque ahí van a recibir su heredad, porque le dicen a Daniel, tú, tranquilo, estoy parafraseando, ve hasta el final para recibir heredad. Ahí es donde también David recibirá, y muchos de los personajes del Antiguo Testamento, su heredad. Pero los que de la iglesia no resucitaron acá, y los que aquí pasaron en la tribulación y gran tribulación, que muchos mueren, muchos cristianos mueren, también resucitan acá. O sea, muchos de la cosecha, aquí sería cosecha, porque acuérdense que estos son primicias. No, primicias son los primeros. ¿Ok? Entonces, muchos de ellos, de los cristianos que no lavaron sus vestiduras, de los cristianos que no se consagraron, al pasar durante esta época, donde aquí podemos ver cosecha y probablemente algunos aquí de rebusco, cosecha y rebusco, que muchos de ellos van a morir, porque van a ser perseguidos. Solo lo estoy haciendo muy rápidamente porque esto nos está acercando ya a los esquemas que vamos a tener que ver pronto. Entonces, noten que este va a ser el sexto turno, ¿va? Ahorita lo vamos a especificar. Y luego va a venir un periodo de 1000 años, conocido como milenio.
Para algunos este milenio ya no existe. Ellos se llaman amilenialistas. Usted sabe que cuando se coloca, por ejemplo, milenialistas, somos aquellos que creemos que hay un milenio. Cuando usted le pone una A aquí, que es una de las escuelas escatológicas muy popular y que se está volviendo a ser popular, quiere decir sin milenio. No hay milenio. Eso es lo que creen los amilenialistas. Bueno, hay un periodo de 1000 años. Aquí se cumplen muchas de las promesas. Aquí el Señor, acuérdese, un evento importante aquí es la Epifanía, la venida pública de Cristo. Ese cuarto turno donde está la parucía. Sí, aquí parucía. ¿Ok? Venida secreta. Esta Epifanía aquí se quedó en los aires, ¿sí? Pero aquí, según lo que dice el Antiguo Testamento, Él va a poner su pie en el monte, mejor dicho, en el valle de Megiddo, y aún en el monte de los olivos. Entonces, aquí Él desciende. Esa es la diferencia, ¿verdad? Aquí desciende, pero aquí hay unos que resucitan, porque van a reinar con Él por 1000 años. Para el amilenialista habría que preguntarle cuándo y cómo han reinado por 1000 años y cuándo resucitaron. Sería una buena pregunta para un amilenialista, ¿verdad? Para ver cómo lo responde en función de lo que dice el Apocalipsis. Note que después de esto viene el juicio del gran trono blanco. Sí, pero dejémoslo ahí solo para que usted lo vaya visualizando cronológicamente. Los dos testigos, Apocalipsis 11:13 o 11:3, ¿alguien lo tiene? Sigamos. Estos son los dos olivos y los dos candeleros que están delante del Señor de la tierra. Capítulo 11 de Apocalipsis. Veamos algunas cosas ahí. Dice, estos dos hombres, suponemos que van a estar oponiéndose a toda actividad del enemigo en la tribulación cuando él tenga el control total sobre este mundo. En el esquema vamos a ver que es a la mitad de la semana 70 de Daniel donde el anticristo se manifiesta públicamente como un gobernante mundial. Y es aquí donde realmente empieza el mayor ataque a los hijos de Dios, porque aquí en todo a partir de acá que Él se manifiesta, estos 3 años y medio son sumamente terribles para la tierra, y especialmente para los que no se les son fieles a Él, los que no se dejan marcar. Entonces, estos dos testigos se oponen, podemos leerlo rápidamente ahí. Dice en esta versión, por mi parte yo encargaré a mis 2 testigos que vestidos de luto profeticen durante 1260 días. Note que ellos van a, estos 3 años y medio es equivalente a 1260 días. Si usted lo maneja, se va a dar cuenta que 1260 días es igual a 3 años y medio. Entonces, estos testigos van a estar testificando por 1260 días. Note que cuando los que éramos testigos subamos, entran 2 testigos con poderes de parte del Señor
a testificar y a profetizar de luto al mundo. Y dice, estos dos testigos son los dos olivos y los dos candelabros que permanecen delante del Señor de la tierra. Si alguien quiere hacerles daño, note los poderes sobrenaturales que tienen estos dos testigos. Lanzan fuego por la boca y consumen a sus enemigos. Algunos lo verán como no literal. Sin embargo, el Apocalipsis, si lo interpretamos espiritualmente, tenemos que interpretarlo todo espiritualmente. Un principio de interpretación bíblica es que si yo estoy interpretando literal, no puedo interpretar una parte literal de la Biblia y otra que me parece un poco rara, espiritualizarla. Entonces, yo en lo personal no me complico. Y si dice la Biblia que echan fuego para destruir a sus enemigos, yo lo creo. No sé si usted tiene otra explicación. No me complico mucho. Indudablemente sus características son sobrenaturales, dice. Así habrá de morir cualquiera que intente hacerles daño. Pero ojo, por 1260 días. ¿Pero qué pasa después de eso? Dice, estos testigos tienen poder para cerrar el cielo. Por eso algunos, se ha especulado por 2000 años quiénes son estos dos testigos. Y muchos se apuntan a que son Enoc y Elías. ¿Por qué? Porque son los dos personajes antiguo testamentarios que fueron llevados sin ver muerte. Sin embargo, aunque la mayoría lo ven aquí, y una de las características de que se piense que uno de ellos es Elías, es por la característica que vemos acá, que dice que tienen poder para cerrar el cielo. Y Elías, vemos que tuvo poder para cerrar el cielo por 3 años, me parece, en los tiempos de Acab, ¿se acuerda? Por su boca no llovió sobre Israel. Y por su boca volvió a llover. Entonces, por eso algunos lo ubican acá. Indudablemente, otros piensan en otros. Aquí especulamos un poco, ¿verdad? O sea, no hay una suficiente revelación como para decir si es Enoc y si es Elías. Porque otro de los argumentos para decir que son Enoc y Elías es que, como la Biblia dice, está establecido que los hombres mueran una vez y después el juicio. Entonces, estos son dos personajes que podrían, como no han muerto, mueren una vez. Sin embargo, se los digo porque lo pueden leer en algún comentario de alguna Biblia, y algunos se apuntan a esto. Pero yo no lo voy a dejar establecido que son realmente ellos, ¿verdad? A la larga son dos testigos que tienen características muy especiales acá. Y dice, ahora bien, verso 7. Bueno, sigamos. Dice, estos testigos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva mientras estén profetizando. Y tienen poder para convertir las aguas en sangre y para azotar la tierra, cuantas veces quieran, con toda clase de plagas. Son dos instrumentos de Dios, llamémosle con poderes, que aparentemente no se ven dentro de la iglesia. ¿Lo ha notado usted? O sea, hasta ahora no hemos oído en todo el proceso de 2000 años hombres de Dios que saquen fuego por la boca, que hagan plagas semejantes a las que Moisés fue utilizado. Como que ahí el poder es exacerbado por las batallas espirituales que se van a librar precisamente aquí. Porque no se ha visto algo así, ¿no es cierto? Pero acuérdese, el doctor tenía un principio: diablo vivo, o Dios vivo, diablo vivo. El poder que el enemigo va a querer desatar acá es tan fuerte
que indudablemente Dios tiene que contrarrestarlo, ¿verdad? Sin embargo, son vencidos. Verso 7. Leámoslo rápido. Ahora bien, cuando haya terminado de dar su testimonio, y algunos se preguntarán, si ellos dan su testimonio y testifican, ¿será que ese mensaje es para salvar? ¿O solo será para notificar? Hay varias posiciones ahí, ¿verdad? Algunos creen que aquí todavía va a haber salvación, otros creen que no. Otros creen que la salvación llega aquí, la gran comisión, por eso se hace tan urgente predicar el Evangelio, pero son aquellos que no dieron una estatura, los cristianos que se ven acá. Otros creen que sí. Probablemente, si eso fuera así, sería un evangelio del reino, porque es para prepararse para el reino y para reinar con Cristo 1000 años. Note que estos que reinan con Cristo 1000 años no es la esposa. No me puedo profundizar todavía porque es demasiado contenido, porque si son detalles que se van a ir viendo en toda la cronología, pero lo que a mí me interesaba al hacer este esquema es que usted ubique los turnos. Aquí lo que se veía como exanastasis puede ser en cualquier momento acá, ¿verdad? El cuarto, el quinto, el sexto, y luego aquí está el séptimo turno, lo vamos a ver. Vayamos un poquito más despacio aquí, solo para que usted esté bien claro. Estos dos hombres suponemos que van a estar oponiéndose a toda actividad del enemigo en la tribulación cuando él tenga control sobre este mundo. Estarán oponiéndose a todo lo del anticristo por 1260 días. Note que aquí, en todo este proceso, va a haber una actividad terrible del falso profeta. Estos dos personajes van a estar también actuando de parte del Señor, profetizando. Fíjense que al estar profetizando habla de ser profetas. O sea que va a haber un falso profeta, pero a la vez van a haber dos testigos que profetizan de parte de Dios. Probablemente para afirmar los que tienen que ser afirmados. Bueno, estarán oponiéndose a todo lo del anticristo por 1260 días. Esto equivale a 3 años y medio de la tribulación. Bueno, si esto es así, ellos se manifestarán casi al mismo tiempo que se manifiesta el anticristo, o sea, al principio de la tribulación. Bueno, lo que ya dijimos, ¿verdad? Estos dos hombres, aquí está, mire, se cree que sean Enoc y Elías, que son los únicos dos que han sido llevados al cielo con vida y se debe cumplir con ellos. Aquí está establecido que los hombres mueran una vez. Esta es la tesis más socorrida por la mayoría. Bueno, Enoc y Elías harán proezas en la tierra. Aquí uno puede dar por sentado esto, pero yo prefiero tratar aquí de verlo como una de las tesis, pero si no es Enoc y Elías, no nos compliquemos mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque indudablemente muchos de los detalles todavía no los tenemos claros. Acuérdese, uno de los principios de escatología es que no debemos de dogmatizar. Dogmatizar sería que yo dijera, o que usted dijera, es Enoc y es Elías. ¿Y qué tal si no son? Al final, ¿qué nos afecta que sea Enoc o sea Elías? No nos afecta. Entonces ahí tenemos que estar abiertos. Son los que más encajan. ¿Estamos de acuerdo? Bajan fuego del cielo, ordenan que deje de llover por 1260 días. Bueno. Que vengan plagas sobre los habitantes de esta tierra fue lo que vimos también, son características. Tienen poder para matar, ¿verdad? Pueden transformar el agua en sangre, como la señal que se dio. Muy bien. Sexto turno. La cosecha. Las primicias ya partieron. Dieron estatura y partieron. Queda la cosecha. ¿Qué es la cosecha?
cristianos que se quedan en la tribulación. En Apocalipsis 7:9, ¿alguien lo tiene? Por favor que lo lea. 7:9 y 10. Una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Muy bien, ¿quiénes son ellos? Es la pregunta, ¿verdad? Note que es una gran multitud. Estas son de las cosas que le ponen a uno la carne de gallina, ¿verdad? Porque quiere decir que si es una gran multitud, los que se fueron no eran una gran multitud. Que nadie podía contar, así de grande era. De todas las naciones, no son judíos, porque dice de una vez de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Vale la pena ir ahí, si usted lo tiene, 7:9. Porque note que antes de eso ya se habló de 12,000 de cada tribu, que sí son israelitas, los 144,000 sellados. Pero después de que sellan 144,000, 12 de cada tribu, dice después de esto, es otro grupo. Hay que poner mucha atención a las palabras, ¿verdad? Después del sello de judíos. Porque después usted va a encontrar en Apocalipsis 14, 144,000 que ya no son judíos, son otros. Pero alguna vez llegaremos ahí para verlo. Después de esto, miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla, estaban de pie. Gritaban a gran voz: la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono. Muy bien. Verso 13, 7:13. Entonces uno de los ancianos me preguntó a Juan: esos que están vestidos de blanco, ¿quiénes son? ¿Y de dónde vienen? Fíjense que esta pregunta es bien interesante, porque Juan tenía que responder. Y el método de preguntar y esperar respuestas nos ayuda, ¿verdad? Ojalá así fuera toda la Biblia, con preguntas y respuestas, porque obtendríamos todas las respuestas de una manera muy clara. Eso usted lo sabe, mi Señor, respondí. Él me dijo, esta es la respuesta. No era la de Juan, sino que ya es la respuesta de un anciano, o sea, de un ser celeste. ¿Estamos de acuerdo? Aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación. Han lavado y emblanquecido sus túnicas. Si están saliendo, por lógica, es porque un día entraron. ¿Estamos bien claros? Estos son los que están saliendo, pero están saliendo por muerte. Noten ustedes que ahí el turno es de morir. Estos han lavado y emblanquecido sus túnicas en la sangre del Cordero. Ojo, entraron porque no las habían lavado. Se habla de purificación, eso es lo que se Ajá, claro, indudablemente. Entonces, esos detalles son bien importantes. Tan sencillo como mensaje a la iglesia de Sardis, fresco de escuela dominical. ¿Tienes unos pocos? Acuérdense que Sardis era la que tenía fama. ¿Sí? ¿Estamos bien? Que vivía, pero estaba muerta.
Eso significa que si yo no me limpio, tengo fama de que vivo, pero estoy muerto. Entonces, tienes unos pocos que han lavado. Otra vez, en contraste con la gran multitud, tienes unos pocos. Eso sería equivalente a las primicias. ¿Estamos de acuerdo? Vamos bien. Para muchos esto es un recordatorio, pero es un recordatorio importantísimo. Porque hoy más que nunca creo yo que tras lo que decía Pedro, no me es cargoso enseñarles las mismas cosas. Y para ustedes, decía Pedro, es provechoso. A la 100ª vez que uno oye algo, entendió mejor que la 99, y que la 98, y que la 50. Y cada vez uno empieza, sí pues. Y muchas veces es porque has madurado un poquito más que cuando lo viste por primera vez, o por segunda vez, o por tercera vez. Y siempre sigue siendo actualizado. Tienes unos pocos que han lavado. Los muchos que no lavaron es esa gran multitud. ¿Lo ve usted? Es tan exacto. Dice, han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. Quizá algunos podrían interpretar, ya dándole interpretación no necesariamente literal, que esta es gente que se convirtió en la tribulación, en la gran tribulación, y por eso lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. Pero eso ya es interpretación un poquito jalada, ¿verdad? Si lo vamos a ver bajo la revelación del mensaje a las 7 iglesias. Porque ahí claramente se ve que hay unos que lavan y andarán conmigo con vestiduras blancas. Entonces, sencillo, o escogemos hoy lavar las ropas, o escogemos hacerlo después. Fíjense que es una decisión personal. Así de sencillo. Por eso están delante del trono de Dios día y noche, y día y noche les sirven en su templo. Y el que está sentado en el trono les dará refugio en su santuario. Ya no sufrirán hambre ni sed, no los abatirá el sol ni ningún calor abrasador, porque el Cordero que está en el trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios les enjugará toda lágrima de sus ojos. Ahora, esto tenemos que amarrarlo. Déjeme ver. Dice, estos son los cristianos nacidos de nuevo que no dieron la talla para estar en el arrebatamiento de la novia o desposada. Acuérdese que novia y desposada, por favor, si a alguien le quedó duda de los años pasados, es exactamente lo mismo. Se pretendió enseñar que la desposada era una revelación nueva, pero novia o desposada en el original es lo mismo. Y que se quedaron a sufrir en la tribulación. Y aquí se menciona, si quiere leemos rápidamente Apocalipsis 12, 17. Esto lo que el capítulo 12 es digno de ser estudiado bien ampliamente y bien despacio, ¿verdad? Pero puntualmente tendríamos que decir que las primicias están en el 12:5. Eso no está aquí puesto, pero usted encuentra cuando dice en el verso 5, ella dio a luz a un hijo varón que gobernará a todas las naciones con puños de hierro, pero su hijo fue arrebatado y llevado hasta Dios que está en el trono. Ciertamente esto se cumple en Cristo, y así la mayoría de intérpretes lo ve, pero también se cumple en las primicias o los vencedores. Note que una de las promesas de una de las iglesias es que se sentarán con él a gobernar. Por eso Apocalipsis 12:5 habla de las primicias, los que se van siendo vivientes en el cuarto turno, o mejor dicho, en la parucía. En el cuarto turno serían los que resucitan. Pero en el 17
Entonces el dragón se enfureció contra la mujer. Era una mujer encinta. No puedo ver todos los detalles ahorita. Usted lo puede ver despacio. Y se fue a hacer guerra contra el resto de los descendientes de la mujer. Esta es la cosecha. El resto de la simiente. Pero eso ya es en periodos tribulacionarios. Por eso aparece ahí 17. Incluso ponen aquí 13:7, sí. También se le permitió hacer la guerra a los santos y vencerlos, y se les dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Bueno, eso ya es el trabajo o la batalla o la guerra de la bestia, ¿verdad? Que la bestia, tipificada aquí en el capítulo 13, no es un animal, ¿verdad? Es un hombre, es el anticristo. Bueno, eso ahorita lo vemos de pasadita. ¿Qué es la cosecha? Estos van a obtener su victoria en la tribulación con su vida. Vencerán al enemigo manifestado en ese tiempo, que se va a manifestar en tres, ¿verdad? Anticristo, falso profeta y dragón. Note que esta es como la imitación de una trinidad falsa. Así como hay Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí es anticristo, falso profeta y dragón. Por eso los vemos con palmas en las manos, señal de victoria. Otra vez Apocalipsis 7:9, ¿verdad? En este turno de resurrección habrá pueblo de Dios de toda nación, tribu y lengua. Esto indica que esta gran multitud son cristianos de todo el mundo. Ellos serán los que lavarán sus vestiduras en la tribulación. Bueno, esto hace todo el resumen de lo que ya vimos, ¿verdad? Todos ellos, cuando resuciten, no sabemos si al principio o al final de la gran tribulación, por la pregunta que hacen en el cielo: ¿de dónde vienen estos? Este grupo va a resucitar y creemos que sea la cosecha. Por eso suponemos que todo el cristiano que pase la tribulación será muerto para que pueda darse este turno de resurrección. Indudablemente, yo ubico ese turno de resurrección al final de la semana 70. Ese sexto turno de resurrección yo lo ubico acá. Es el sexto, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo. Ok. Este grupo va a resucitar y creemos que sea la cosecha. Por eso supone, bueno, eso ya lo leímos. Y estarán en el cielo por toda una eternidad sin el galardón de esposa. Eso es bien importante. La cosecha no tiene el galardón de novia. En cierta manera ellos van a estar como reino. Ya no en el rango de esposa. Ahí es donde uno empieza a ver que hay diferentes grupos. Que son cristianos, son nacidos de nuevo, pero que indudablemente se les tiene que ir ubicando. Ok. Rebusco. Esto es para poder tener claro o repasar primicias, cosecha y rebusco. Esto lo combinamos con el rebusco de Apocalipsis 20:15 y 20:5. El séptimo turno de resurrección. Veamos Apocalipsis 20. Aquí hay un detalle muy interesante. Leamos desde el 4, antes de llegar al 15. Dice 24 de Apocalipsis: entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Note, decapitados. Vio las almas. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, o sea, todos ellos murieron en ese periodo de la semana 70. Ni se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano. Esta versión dice: volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, si dice volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años, es obvio que es aquí. Porque volvieron a venir y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces aquí, Apocalipsis 24 es más claro. El séptimo turno de resurrección corresponde a los últimos galardones de la cosecha, que podríamos suponer que son los que edificaron sobre madera, heno y paja. Aquí se recuerdan de lo que Pablo dice de edificar con oro,
plata y piedras preciosas, pero también hay cristianos que edifican sobre madera, heno y paja, que son elementos que cuando son probados son quemados como por fuego. O mejor dicho, son quemados porque eso habla de las obras de los cristianos. Aunque ellos mismos dicen, sean salvos como por fuego. O sea, por eso el rebusco es algo que indudablemente uno no quisiera formar parte de esto, ¿verdad? Estos trataron de edificar, aunque erróneamente, y el día de las demandas, los que edificaron con madera, heno y paja, no quedó nada, por eso son los últimos galardones de la cosecha. Aquí algo importante es, seguimos leyendo aquí en Apocalipsis, lo siguiente, en el verso 5. Note que el verso 5 marca una frontera. Dice, esta es la primera resurrección. ¿Cuál esta? Por contexto, desde la sexta para atrás. Esta es la primera resurrección, porque la primera resurrección es para vida. Los demás muertos, estoy en el verso 5, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Entonces, miren, el sexto turno de resurrección se da aquí, pero sigue siendo tanto esta y esta. Son resurrecciones de vida de entre. Porque esta ya es la resurrección de los muertos. Todos los que quedaron, que no participaron de todos estos turnos. Aquí se levantan todos. Pero dice, esta es la primera resurrección. Pero esta de aquí ya no forma parte de esa primera resurrección. Si ve que hay, antes de los 1000 años, resurrección, ¿verdad? Y luego, al finalizar los 1000 años, hay la resurrección que se va a dar de los muertos. Esa es la que pensaba, la que creía Marta, que su hermano se iba a levantar. La llamada anastasis. Sí, yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero. Se refería a esa. Esta era la luz que tenían los del Antiguo Testamento, incluyendo a los contemporáneos de Cristo. Pero el Señor traía los turnos de donde Él iba a hacer las primicias. Una resurrección nueva, escondida, de la que nosotros como parte de la iglesia podemos participar si es que nos toca morir antes de que Él venga. Dice, los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Mira el verso 6. Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. ¿De dónde? Del sexto turno para atrás. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Por eso es resurrección para vida. Sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Bueno, ese habla siempre del turno sexto y los que van a reinar con Él 1000 años. Ahora, note que en el verso 11 dice, luego vi un gran trono blanco y alguien que estaba sentado en él, de su presencia huyeron la tierra. Este ya es el juicio del gran trono blanco. Para eso se levantaron todos los muertos que quedaban, grandes y pequeños. Ok, vamos a ver. Si edificaron, estuvieron tratando de hacerlo dentro de una iglesia, con esto podemos decir que sí eran perseverantes, pero era una edificación, ¿se acuerda? De heno, paja, madera. Por eso es muy importante que nosotros hoy pensemos con qué material estamos edificando, ¿verdad?
tiene que ver mucho con las intenciones, ¿verdad? El turno de resurrección que les corresponde es el del final del milenio, o sea que aunque murieron en la tribulación o antes de la tribulación, van a estar 1000 años bajo tierra, aunque van a ser sacerdotes del Dios Altísimo, pero en rangos muy bajos. Ahora, este sería el último, está mejor aquí, ¿verdad? Tal vez lo pueden ustedes visualizar un poquito mejor. Primer turno, Cristo. Segundo turno, Mateo 27:51. Exanastasis como un tercer turno, que se pudo haber dado en diferentes tiempos. Cuarto turno, resucitará a los muertos. Este tiene que ver con la parucía. Quinto turno, los 2 testigos. Sexto turno, la cosecha. Y este séptimo turno es interesante, un detallito que yo quiero ver con ustedes. Me parece que sí es Apocalipsis 20:13. Porque aquí el doctor habría una posibilidad. Pero es solo una posibilidad que vamos a ver cómo la ve usted. 20:12. Dice: vi también los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, y se abrieron unos libros, dice acá, o los libros. Y luego otro que es el libro de la vida. Note que el libro de la vida tiene que ver con los salvos, ¿verdad? Los muertos fueron juzgados. ¿Cuáles muertos? Los últimos, ¿verdad? Fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros, que ayudaba a los 3 jóvenes hebreos cuando estaban dentro del horno 7 veces calentados, 7 veces 7 años. Entonces el horno 7 veces calentado es aquí. Y los 3 jóvenes hebreos caminaban, pero Nabucodonosor vio a un cuarto varón que le llamó como el hijo de los dioses. Y seguramente eso habla de Cristo en este periodo, pero probablemente también de nosotros, para ayudar, pero ya en otra dimensión. Entonces, eso significa que aquí va a haber un despertamiento del rebusco, donde muchos judíos van a morir. Pero ellos, al resucitar también acá, porque aquí también, como dijimos, tenemos que ver que aquí resucitan del Antiguo Testamento, resucitan cristianos de la iglesia que pasaron este periodo, y probablemente también judíos que despertaron, aunque muchos pasarán con vida, pero serán los menos, porque ellos ¿a qué van a resucitar? Para reinar. Eso también tiene que ver con pactos. Hay un pacto que se le llama el pacto palestino en el Antiguo Testamento, que básicamente es una promesa de devolución de tierra. Si ustedes chequean las fronteras actuales de Israel, del Israel moderno, no se parecen en nada a las fronteras que Israel tuvo en los tiempos de David y aún Salomón. Entonces, uno puede encontrar en los profetas promesas, por eso algunos le llaman el pacto palestino, de devolución de la tierra, cuando el Señor reine en el trono de David. Probablemente las fronteras de esos tiempos, que por un ejercicio interesante habría que calcar qué países involucra de la geografía moderna. Y que hoy en día solo pensar eso podría iniciar una tercera guerra mundial, ¿verdad? Que de hecho, cuando veamos, porque esta semana está flanqueada por 2 guerras, lo vamos a ver después. La guerra de Gog y Magog y la guerra de Armagedón, que no son lo mismo, son distintas. Aquí hay una y aquí hay otra. O sea, la posibilidad de una tercera guerra mundial es inminente. Acuérdense, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Pero eso no lo vamos a meter ahorita en el paquete. Entonces sí, indudablemente que
van a ver ahí también, pero no para formar parte de un solo pueblo con la iglesia, ¿verdad? Es que hoy en día hay mucha, por la teología mesiánica, hay mucha información que circula tratando que la iglesia se meta a Israel y no entendiendo que en el Evangelio de Cristo, que lo vemos desarrollado en las epístolas, habla de un nuevo hombre. Ese nuevo hombre ya no es judío ni gentil. Eso significa que dentro de ese nuevo hombre están involucrados gentiles y todos los judíos que quieran. Ya no es asunto en esa nueva raza que la da a luz cuando muere el hijo. Hay un detalle bien interesante que ayer oía de un ministro y me hacía recordar un detalle que ahorita lo estoy recordando, que puede ayudar en esto que estoy diciendo, en Isaías 53. Porque, vamos a ver cómo dice esta versión. Déjenme ver. Es donde habla que él verá linaje. Que las versiones cambian un poquito las palabras. ¿Dónde está? Como 12, 8, ¿no? 11. ¿El 11? Sí. ¿Cómo dice? Léelo. Esta dice, después de tanta aflicción, verá la luz, pero la otra versión dice, verá linaje, y quedará satisfecho al saberlo. Sí. Dice, después de su sufrimiento. Acuérdense que todo Isaías 53 habla del Mesías, que muere en la cruz. Y dice, después de su sufrimiento, verá linaje. O sea, al morir él, se abre la posibilidad de dar a luz hijos. O sea, nosotros somos hijos del Hijo. O sea, tenemos un Padre, pero a la vez somos hijos del Hijo. Por eso dice, después de su sufrimiento, verá linaje. Entonces, el hecho de que nosotros seamos hijos de Él establece lo que se estaba tratando de preguntar, ¿verdad? Entonces, qué interesante es eso, ¿verdad? Incluso en su resurrección es donde se garantiza precisamente lo que es el poder ser hijo y por lo tanto ser heredero también, ¿verdad? Okay. ¿Otra pregunta? En el 4 turno es cuando va a ser arrebatada la novia, ¿verdad? Sí, así es. Se podría decir que allí es la venida de Cristo. Sí, su parucía, ¿verdad? Sí. Aquí. Y luego parte la venida del Señor. Que sería, para no confundirse, porque fíjense que la mayoría de lo que hoy se está tratando de trasladar es que se ve la venida como una cosa. ¿Se han dado cuenta que todos hablan de la venida del Señor? Entonces nosotros manejémoslo como la venida secreta aquí y la venida pública acá. Pero la pregunta mía en sí Sí. es, a partir del 4 turno para acá, Ajá. prácticamente ahí el Espíritu Santo ya no va a estar, ¿o sí? A partir de acá. Bueno, esa es otra pregunta que aunque no tiene que ver con resurrecciones, es válida siempre que la veamos. Primera Tesalonicenses, segunda, capítulo 2, porque de ahí surge esa frase que siempre se pregunta a la gente a quién se refiere, ¿verdad? Y las interpretaciones son variadas. Segunda Tesalonicenses
capítulo 2. Vamos a ver. Si leamos desde el 3, dice: no se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios, dice esta versión, o apostasía, o la gran apostasía, y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración. No es este exactamente el que necesito, déjenme ver. Es un poquito más adelante, sí. Bien saben que hay algo que detiene. Fíjense que dice, bien saben que hay algo. Es interesante, no sé si dice alguien en sus versiones. Ahora sabéis qué lo detiene. Sí, ¿qué? Sí, porque aquí cuando dicen algo ya lo dejan como impersonal, ¿verdad? Porque algo es algo impersonal. ¿Qué lo detiene? Dice, a este hombre, a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. Entonces, se ha interpretado que lo detiene es el Espíritu Santo. Pero también, como el Espíritu Santo está dentro de la iglesia, dentro de cada uno de nosotros, también se interpreta que puede ser la iglesia, ¿verdad? Ahora, Mi hermano aquí dice una anotación, dice, ¿quién detiene al hombre de pecado? No lo sabemos con certeza. Se sugieren tres posibilidades: gobierno y ley que ayuda a controlar la maldad, el ministerio y la actividad de la iglesia y los efectos del evangelio o el Espíritu Santo. sí, pero notan que esas son interpretaciones de el que escribe esas anotaciones, ¿verdad? Son posibles interpretaciones que se ven ahí. Quizá el hecho de que en realidad es el Espíritu Santo como vicario, porque el verdadero vicario de Cristo, usted sabe que es vicario, ¿verdad? Usted sabe que hay alguien que hoy se presenta como vicario de Cristo, pero el verdadero vicario de Cristo es el Espíritu Santo actualmente, y es invisible. Eso es fundamental para nosotros, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que encaja mucho más con el que ahora lo detiene. Si es así, y cuando suben las primicias, sube el Espíritu Santo, acuérdense que aquí hay cristianos con Espíritu Santo que se quedan. Entonces, indudablemente, y si hay Espíritu Santo todavía acá, por otro lado hay una situación interesante. Este periodo que está acá, probablemente es el periodo donde realmente la cosecha va a ser muerta. Acá va a ser tan fuerte todo, que aquí, aunque hay rebusco, y también se ve medio rebusco en el milenio, aunque en el milenio es otra economía, mejor ni nos metamos ahí. Entonces más pareciera como que aquí es la cosecha y aquí el rebusco, porque aquí son muy pocas espigas. Porque donde verdaderamente se manifiesta Él es a la mitad de la tribulación, donde Él se sienta a reinar y se presenta como Dios. Acuérdense que aquí hay otros detalles que Daniel muestra, que vale la pena verlos después con más detalle, que es donde se da la famosa abominación desoladora, donde el tercer templo, ¿vimos los templos o no hemos visto los templos con ustedes? No, ¿verdad? Ok, pero sí hemos hablado del tercer templo, ¿verdad? Que algunos dicen que ya está hasta prefabricado. Tiene que estar el tercer templo porque Él va a entrar y prefabricar en ese templo. Algunos creen que así como lo hizo Antíoco Epífanes, ese detalle es el que hace que los historicistas, amilenialistas, digan que todo lo de Apocalipsis ya pasó. Porque hubo un rey sirio llamado Antíoco Epifanes, dicen uno, o Epífanes, depende de dónde le pongamos la tilde, que entró al templo judío antes de que fuera derrumbado por
por Tito, por Roma, y sacrificó en el lugar santísimo un cerdo. Entonces muchos creen que esa fue la abominación desoladora. Entonces dicen, ya pasó. Pero eso solamente a la larga es una figura. Porque si ustedes han logrado ir captando ciertas cosas, pueden notar que lo que pasó en la primera venida de Cristo, lo que aconteció al cuerpo físico, acontecerá al cuerpo místico. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si eso es cierto, si lo hemos logrado entender, muchas de las cosas que pasaron aquí se van a repetir acá, solo que para el cuerpo místico, incluyendo aún esa abominación desoladora, solo que es a la mitad donde Él se manifiesta realmente. Entonces, es muy probable que aquí, cristianos con Espíritu Santo adentro, llegue solo hasta acá, pero aquí ya no hay. Porque lo que hasta ahora lo detiene en la manifestación del hombre de pecado, llegaría hasta aquí. Pero ojo, eso es cosecha. Y esto son primicias. Para aquel que mira el rapto a la mitad, pues no tiene problemas de meter a todo el paquete hasta aquí. Note que aquí no estamos nosotros metiendo a todo el paquete hasta acá, sino que estamos viendo primicias, cosecha y unas cuantas espigas de rebusco. Porque los juicios más severos se dan acá. Porque cuando Él se manifiesta realmente, note que aquí están los dos testigos, que de alguna manera podemos decir que son la avanzada de Dios, que detiene muchas cosas. Mientras que aquí vemos que hasta los dos testigos son vencidos. Y si esos dos testigos con esta clase de poder son vencidos, es porque indudablemente a partir de acá aquí, por ejemplo, fíjense que el séptimo sello, donde se detiene, se lanza un incensario de oro del cielo a la tierra y termina la intercesión. Es aquí cabal, a la mitad. Vamos a tener que ver otra vez los cuatro, no otra vez, sino que ver despacio los cuatro sellos. Pero los cuatro sellos, los primeros cuatro sellos, podría ser para nosotros el principio de dolores, que se van cada vez haciendo más fuertes. Apenas el séptimo sello está aquí a la mitad y coincide que se termina la intercesión del cielo, se tira el incensario a la tierra y hay un gran terremoto con la manifestación del anticristo, y de ahí vienen las trompetas, de ahí vienen las copas. Es lo que estábamos viendo precisamente, por eso apareció este texto aquí, porque noten ustedes que es la clase de cristiano que en su vida sus obras fueron de paja, aunque pudo haber hecho mucho, sus intenciones no eran las correctas. Heno, dice otra versión, hojarasca, ¿verdad? Y ustedes saben que esos materiales, madera, se consumen rápidamente. Lo que aquí habla es de 6 materiales, ¿verdad? Habla de oro, primicias, ¿verdad? Plata podría ser cosecha, y luego dice bronce, me parece, ¿verdad? Pero estos que son salvos como por fuego, prácticamente ya no tienen obras. Todas sus obras fueron quemadas. Ellos fueron salvos como por fuego. Porque acuérdense que la salvación eso nos indica, porque las obras cero. Si fuera la salvación por obras, no se salvaría. Pero como la salvación es por la sangre de Cristo. Pero indudablemente son de los rangos más bajos, ¿verdad?
prácticamente en el reino serían siervos, mientras que la posibilidad actualmente es de ser reyes. Y aún la esposa es más alto todavía, porque va a reinar con él. Aquí es donde se desprenden muchos rangos, ¿verdad? Muchos grupos, que cuesta muchas veces verlos, ¿verdad? Porque son muchos grupos. Quizá alguna vez hagamos ese ejercicio de ver todos los grupos que salen, ¿verdad? Porque hay concubinas, hay reinas, pero solo hay una, la paloma mía. Hay valientes, hay súbditos del reino. O sea, en todo el contexto de la escritura se ven grupos. Ok. ¿Alguien más? Hermano Manuel. Pastor, los que... Ya no se está grabando, ¿verdad? A ver. Los que... Fue el cassette el que vi que... los que gobiernan con él por 1000 años, ¿ellos solo 1000 años gobiernan y mueren? No, en realidad ellos lo que se ve es que reinan con él 1000 años. Desde el momento en que resucitan, acordémonos de la definición, es para no ver muerte. Entonces ellos viven eternamente, reinan con él 1000 años, pero su rango es de reino, ¿verdad? Es de reino. Es que miren, aquí viene otro detalle interesante. Acuérdense que a Abraham le hablaron de hijos como la arena del mar. Tierra, ¿verdad? Terrenales. Y le hablaron de estrellas del cielo, ¿verdad? Estos son los celestiales. Indudablemente, en la famosa ruta de los celestes que vimos alguna vez, notamos que esto tiene que ver y encaja con las primicias celestes, novia. Le dan vestido celeste para casarse. Mientras que, aunque viene de la misma simiente de Abraham, la arena del mar habla de los terrenales. Entonces van a haber terrenales que van a vivir en los nuevos cielos y en la nueva tierra, o más bien en la nueva tierra, como terrenales eternamente, pero no con un rango de esposa, aunque puedan reinar. Aquí dice 1000 años, no se ve muy claro qué pasa después, pero desde el hecho mismo que resucitan es para ya no morir. Entonces ellos están en un rango distinto de la novia. Indudablemente que, fíjate que eso tiene que ver con este detalle, las naciones. Y la pregunta que uno se hace cuando uno otra vez vuelve a chequear los números en Apocalipsis es, ¿qué naciones? Entonces cuando uno se hace esa pregunta, el doctor se respondía a él, decía, esas naciones no son de la tierra. Es la explicación a la que él llegaba, ¿verdad? Indudablemente, otra vez, esas son tesis, ¿verdad? Porque noten ustedes que la misma tierra dice que los elementos ardiendo pasarán. Entonces, hay un diluvio de fuego, ¿verdad? Claro, claro. Ahora, aquí, tú me dices a quiénes va, no, indudablemente a naciones que de alguna manera, aunque no se ve muy claro cómo pasaron. Recuérdate que en 1000 años, este periodo es uno de los periodos para mí más misteriosos en la Biblia, porque es donde el niño de 100 años dice, aquí fíjense que es un periodo donde dice que el que peca muere. Sí. Y donde el niño juega con el áspid y con el león, el cordero y el león. Esta es una ecología totalmente fuera de...
porque fíjense que esto no es el reino eterno. Entonces, ¿cuántos logren pasar aquí? Parecen muy pocos, ¿verdad? Pero lo veo de esta manera. ¿Cuánto tiempo tomó con 8 en el diluvio repoblar la tierra? Actualmente, digamos, eso sería un buen ejercicio, pero 8 repoblaron la tierra, ¿verdad? Después del diluvio. Noé, para Abraham probablemente se acerca a los 1000 años. Aprox. Hoy no tenemos aquel nuestro. Pero si Noé, vamos a ver, Matusalén vivió casi los 1000 años, ¿no es cierto? Casi los 1000 años. Y Noé es el séptimo, ¿no? De la genealogía desde Adán. Pudo haber estado por acá. Probablemente, no he hecho números exactos, hubieron 1000 años, aprox, entre Noé y Abraham. ¿Y cuánta gente había allá con Abraham? Entonces, es muy probable, y eso que solo estoy pensando de 8, ¿verdad? Que es bien claro. Entonces, ¿perdón? Sí, pero el punto que te quiero decir, solo para que lo visualices, es que con 8 se pobló muy rápidamente. Imagínate que aquí pasen 2-3 millones. ¿Cuánto tiempo tomaría gobernar esas naciones? Porque acuérdense que este periodo está muy bien visualizado por los profetas menores, donde dice que las naciones caminarán a la luz de Jerusalén, y que llegarán, y el de la simiente de David, que se cumple en Cristo en esos 1000 años, que ese es el trono de David, Cristo sentado en el trono de David, simiente de David, cumpliendo las promesas que le fue dicha a David, que no le iba a faltar quien se sentara en el trono. Por eso vemos que todo esto es paréntesis para Israel, ¿verdad? Porque para que eso se cumpla, todo esto no es contado, por así decirlo, en la historia de Israel, ¿verdad? Porque si no, tenemos 2000 años donde no hay descendiente de David, y Dios sería un mentiroso, ¿verdad? Entonces, como que aquí se empieza a contar otra vez el reloj para Israel, ¿verdad? Se sienta Cristo en el trono de David, y obviamente hay naciones. No podemos especificar cuántos pasan, pero tienen que pasar algunos, ¿verdad? Pero también acuérdense que aquí hay una guerra de Gog y Magog, solo que ya es una